Bueno, hoy vamos a hablar de un electrolito muy importante que es el sodio. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene un montón de funciones en nuestro cuerpo, pero también en exceso genera un montón de complicaciones. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? Porque la gente que tiene problemas en exceso de este electrolito, por ejemplo la gente hipertensa o que por alguna patología tienen que dejar de consumirlo, sea una persona renal, una persona cardíaca, piensan de, yo saqué la sal de mesa, que es la sal que viene envasada, que es la que tiene mucho sodio, y ya está. Y no saben de que el sodio se encuentra en la mayoría de los alimentos, hasta en las golosinas. En las golosinas está en grandes cantidades. Entonces, cuando estamos ante un caso así, no es solamente dejar de consumir la sal de mesa, sino también aprender que hay un montón de alimentos que hay que empezar a evitarlos y principalmente aprender a leer las etiquetas, ¿sí? En un momento hablamos del rotulado nutricional y yo había subido en el Face una imagen para que la gente pudiera ir entendiendo lo que yo decía. Si cualquier persona que nos esté escuchando tiene un paquete de lo que sea a mano, se va a dar cuenta que atrás hay una tabla que se llama información nutricional. Arriba del todo dice cantidad por porción. Entonces eso es lo primero que hay que detectar. Si la porción de lo que abajo se va a describir, cuántas unidades son. Porque no es lo mismo que me diga que en una galletita hay 50 miligramos de sodio, a que me diga que la porción son 10 galletitas y en esa porción hay 50 miligramos de sodio. Porque esos 50 se distribuyen entre 10 galletitas. Entonces, una vez que detectamos la porción, sean 2, 3, 4 unidades, vemos la cantidad de sodio. Lo ideal es que siempre sea de 50 miligramos para abajo. Si agarran un paquete de galletitas dulces de niños, por ejemplo, van a ver que las galletitas de 4 o 5 unidades tienen de 100 miligramos para arriba. Entonces, ¿qué pasa? La persona deja de consumir sal de mesa, pero empieza a consumir galletitas, o consume el queso normal, o consume enlatados, y no se da cuenta que todo eso que va consumiendo tiene un montón de sodio, por más que uno no le sienta el sabor salado, ¿sí? Pasa lo mismo con las aguas. La gente dice, no, dejé de consumir gaseosa y empecé a consumir alguna agua saborizada. Tienen que tener en cuenta que estas aguas saborizadas se hacen en base a la base de esta agua saborizada es un agua mineral. ¿Y qué significa que sea agua mineral? Que tiene minerales, entre ellos este sodio, ¿sí? Entonces, aprender a leer los rotulados, y si no, si es un caso muy extremo, donde, por ejemplo, una hipertensión muy alta o una persona renal que tiene que cuidar mucho sus riñones, acercarse a alguien para que le pueda explicar y armar. Yo, por ejemplo, en los planes en esos casos doy marcas donde les digo, bueno, traten de buscar a la hora de buscar un lácteo que sea dentro de estas marcas, o a la hora de buscar un queso que sea dentro de estas marcas, para que se queden tranquilos de que eso que están consumiendo no tiene tanto exceso de sodio, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los fiambres, mucho cuidado con los enlatados. Lo que yo aconsejo es escurro bien el líquido y lo paso por agua, lo lavo bien, porque también el enlatado en esa conserva tiene muchísimo sodio y queda después, ¿sí? Y después aprender a condimentar las comidas con especias. Hay un montón de especias, ¿sí? Y dan sabor rico a las comidas, pero el tema es empezar a utilizarlas. Entonces, como primer tarea, ir a empezar a tener de diferentes especias. Si pueden ser naturales, mejor. ¿A qué me refiero con naturaleza? Por ejemplo, empezar a comprar los plantines. Siempre el sabor es mucho más rápido, se obtiene mucho más rápido. Perejil, cibulet, ¿sí? Ya se venden, hasta en los supermercados se venden los plantincitos chiquititos. Está bueno tenerlo en la cocina, además de decorar, sirven para darle sabor a la comida. Y empezar a utilizar esto, y por último, agrego la sal. Es decir, hago una salsa o hago, no sé, un plato de pastas, empiezo pimienta, provenzal, cibulet, orégano, lo que me guste, y pruebo. Si veo que le falta sabor, recién ahí empiezo a agregar la sal, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las glándulas salivales que nosotros tenemos en la boca se saturan. Es decir, si vos hoy, Seba, por ejemplo, estás acostumbrado a consumir mucha sal y de golpe vos sacás la sal de las preparaciones, y a esa comida no le vas a sentir sabor. Directamente no la vas a querer comer. En cambio, si la vas sacando de a poquito, decir, bueno, hoy en vez de ponerle 2 cucharadas le pongo 1,5, y la semana que viene en vez de poner 1,5 le pongo 1, tu paladar se va acostumbrando. Entonces no sentís esa cosa desabrida de la comida. Ahora, una vez que lográs eso y un día te invitan a comer a otro lugar donde utilizan la sal que vos utilizabas antes, te puedo asegurar que no lo vas a poder comer. Te va a parecer extremadamente salado, porque tus glándulas salivales se acostumbraron a ese consumo menor de sodio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también a tener en cuenta. Y si es una persona hipertensa o renal,
que se tiene que cuidar en demasía. Cuidado con lo que es panes también, ¿sí? Todo lo que es harina, todo lo que es de producto de panadería, por más que sean cosas dulces, tienen agregado de sal. Entonces empezar a comprar sin sal, si es un caso muy extremo en el que se tienen que cuidar, empezar a elegir siempre galletitas, grisines, todo lo que es esas opciones sin sal. ¿Grisines va? También. Bien. Grisines, a la hora de elegir, siempre en las panaderías ya están las opciones que te dicen sin sal o con sal. Bueno, si son personas que tienen que controlar su consumo de sal, o sea que les dicen que sea un plan hiposódico, bajo en sodio, tienen que empezar a comprar sin sal. Te doy un ejemplo, tengo más Sí. preguntas. Un A ejemplo ver. de nosotros. A ver. Malco es un pibe, es muy joven, tiene 19 años, Sí, es un y niño. es diferente, me imagino, a la cuestión de incluso organismo nuestra. Sí. Pero te doy un buen ejemplo porque yo lo escucho mucho. A ver. Que él, por ejemplo, lo que hizo es eliminar un plato. En lugar de comerse 2 o 3, se come un plato, suponete. Ajá. Eso sirve, suma también, viste que uno escucha, ¿sabes qué hice? Bajé de peso sacando, en lugar de 3 platos, como 1. En lugar de 2 platos, como 1,5. ¿Eso sirve? ¿Es Sí, una buena es medida? fundamental lo que hizo. Porque muchas veces decimos que no pasa por lo que comemos, tanto por lo que comemos, sino por la cantidad que comemos. La gente por ahí dice, no sé, no, pero yo no como, por ejemplo, no como chocolate, no como fiambres, pero vos los observás comer y comen pizza y se comen 8 porciones. Entonces, tranquilamente esa persona podría darse el gusto de comer algún fiambre cada tanto y algún chocolate que le guste cada tanto si disminuyera esa cantidad de porciones de pizza, por ejemplo, porque las calorías van a bajar un montón. Ajá. Entonces, lo que hace Malco de bajar los platos que consume es fundamental. No sé si Bien. él habrá visto resultados o no en su cuerpo. Dice que, por ejemplo, dejó la actividad física y entonces sentía que no engordaba o no se achanchaba, por decirlo Claro, de alguna manera, por al haber bajar, bajado. al disminuir la cantidad. Sí, Sí. Eso es importante. Lo que sí siempre después decimos, bueno, ir eligiendo los alimentos, no tanto por subir o bajar de peso, sino por una cuestión de evitar esto que estamos hablando, evitar con los años ser hipertensos, ser diabéticos. Por eso es que a la hora de elegir los alimentos hay que tener un límite, pero las porciones son fundamentales. Pregunta de la audiencia, la soja la estamos consumiendo y probando con diferentes preparaciones. ¿Es realmente buena? ¿Tiene algún efecto contrario? ¿Para los chicos es buena? ¿La cáscara es mala? Todas esas en Todas una. esas preguntas. Es un tema polémico la soja. La realidad es que si vos me decís si es buena nutricionalmente, es una legumbre muy compleja, ¿sí? Muy completa, tiene un montón de vitaminas y minerales y tiene proteína. Entonces la gente que no consume carne la reemplaza mucho. Si me preguntás si es buena para los niños, no la aconsejo a menores de 5 años. Bien. Por eso no aconsejo la marca de jugos que se hace a base de soja. Siempre en el consultorio les digo que no recomiendo dárselo. Con respecto a si es buena o si es mala, el tema que está en vilo es que si es transgénica, si tiene muchos químicos, las semillas han ido modificando un montón, pero no solamente con la soja, con el maíz, con el trigo. Entonces, eso es lo que está en investigación hoy en día y por eso hay gente que dice que son malas o otros que refutan esta idea. La realidad es que probado no hay nada, pero yo aconsejo no abusar de la soja. Por ejemplo, si hay personas que les gusta consumir hamburguesas o milanesas de soja, bueno, que no sea a diario, que sea el lunes, que vuelva a ser el jueves, ¿sí? Que lo vayan espaciando. Pero como con todos los alimentos, pero tampoco agarrarle esa fobia o ese miedo. Si aconsejo en niño no, porque es una legumbre pesada, prefiero evitarla en los niños.